Oye, la primera pregunta que nos han lanzado nuestros espectadores, porque al final llevamos toda la semana con las macrogranjas para arriba, las macrogranjas para abajo, pero no sabemos muy bien qué son las macrogranjas, para empezar. Bueno, según el PP, las macrogranjas no existen. Sí. Esto es lo último, que son una leyenda urbana, ¿no? Bueno, son grandes instalaciones ganaderas donde se hacinan miles de animales. No existe digamos, una definición técnica o Mm. legal, pero bueno, obviamente, pues estamos hablando de instalaciones por encima de 1000, 2000 o hasta 100.000, como existen 100.000 cerdos, por ejemplo, en una única instalación. Entonces, esto es lo que se denomina una macrogranja. Ahora, por ejemplo, hay un proyecto, para hacernos una idea, en un pueblo de Soria, en Noviercas, de una macrogranja para 23.000 vacas. Pues esto es, yo creo que habla por sí mismo, ¿no? Y hemos visto, porque aquí hace un par de días dimos unos cuantos datos de organismos internacionales de cómo afectan las macrogranjas, aparte del bienestar animal, pues también al suelo, al agua. ¿Por qué se permite esto? ¿No hay una legislación al respecto que controle pues estas granjas macro? No, hasta el momento no lo ha habido, ¿no? Y entonces lo que ha ocurrido es que digamos, de un contexto en el cual pues había instalaciones más o menos pequeñas, medianas, alguna más grande, se ha ido pasando a una concentración y a que cada vez pues haya menos instalaciones y más grandes, ¿no? De hecho, según el Ministerio de Agricultura, en la última década se han cerrado 21.000 pequeñas y medianas instalaciones, por ejemplo, de porcino, ¿no? Granjas de cerdo. Entonces, bueno, ¿por qué se permite? Pues porque el poder de los grandes se impone y hace que estas instalaciones, cuya única ventaja es que el coste por kilo de carne es mucho menor, pero ¿a costa de qué? Pues a costa efectivamente, en primer lugar, de hacer pues bastante insalubre la vida en los lugares donde están ubicadas, en primer lugar por los propios olores, ¿no? Te puedes imaginar los olores que pueden salir de una granja de 100.000 cerdos, ¿no? Y luego, pues la contaminación que generan sus residuos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta granja a la que me refería, este proyecto de Noviercas de 23.000 vacas, tendría una generación de residuos equivalente a una ciudad de 500.000 habitantes, de 500.000 personas, ¿no? Y sin tener ni mucho menos las instalaciones que se obliga a tener en las grandes ciudades para la limpieza de las aguas residuales. Entonces, esas aguas pues acaban, esos purines, que es como se llaman los residuos, acaban siendo vertidos en el suelo y acaban pues básicamente filtrándose y contaminando las aguas subterráneas. Entonces, Mm. bueno, son muchos los impactos. Luego hay otro impacto que es menos conocido, que es el de los piensos, ¿no? Los piensos, estos animales no comen ni una brizna de hierba, ¿no? Mm. Comen pienso. Y esos piensos normalmente proceden de importación y esa importación se produce sobre todo de Latinoamérica y en concreto de Brasil, ¿no? España es el segundo país importador de soja procedente de la destrucción del Amazonas y por lo tanto hay una vinculación directa entre este tipo de instalaciones y la destrucción de los bosques tropicales, ¿no? Para que nos hagamos una idea del tipo de impactos de los que estamos hablando. Y un argumento que da la gente que defiende a estas macrogranjas es, vale, pues imagínate, cerramos las macrogranjas o las reducimos y vamos solo con ganadería extensiva e intensiva. ¿Daría como para satisfacer toda la demanda de carne que tenemos actualmente o habría que hacer un cambio también en nuestro modelo alimenticio? Bueno, primero hay que aclarar una cosa, y es que, por ejemplo, en el caso del cerdo, el 55% de la producción de estas macrogranjas se exporta en España, ¿no? Es decir, estamos exportando fundamentalmente hasta ahora a China y también a otros países europeos, y entonces nosotros nos quedamos con la fase de este modelo productivo, nos quedamos con la fase más sucia, ¿no? Es decir, Claro. que de alguna manera lo que estamos haciendo es desplazando la producción aquí a España y dejando aquí la contaminación
esos residuos a los que me refería, ¿no? Por lo tanto, más de la mitad de esa producción no es para el consumo español, sino para la exportación, ¿no? Pero evidentemente, y esto hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sector cárnico, el sector ganadero es el tercero en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de ir a un menor consumo también de productos cárnicos, ¿no? Por lo tanto, evidentemente la alternativa pasa por una carne de mayor calidad, en su mayor parte criada en extensivo o en pequeñas y medianas instalaciones, y bueno, pues eso redundaría en una mejor calidad y también en un beneficio para el planeta. Claro, y además al final, si por ejemplo se redujeran las macrogranjas, habría muchas más oportunidades para personas que quieren montar otro tipo de granja, pues eso, de ganadería intensiva o extensiva, porque habría que satisfacer más demanda entre todos, entiendo, y los empleos de ese tipo de ganadería, por lo que tengo entendido, también serían mejores que los de las macrogranjas. Claro, hay que tener en cuenta que el coste social de una macrogranja es muy grande porque supone el cierre de muchas pequeñas instalaciones. ¿Por qué? Porque, como digo, la producción es mucho más barata en macrogranjas, los animales están todos concentrados, se les da pienso y, por lo tanto, la producción en macrogranjas es mucho más barata que lo que es instalaciones más pequeñas, instalaciones familiares, que, sin embargo, efectivamente generan mucho más empleo, ¿no? Entonces, por eso llama la atención que los que defienden este modelo digan que ellos defienden el mundo rural. No es verdad. En el mundo rural es donde han surgido todas estas plataformas que tratan de frenar las macrogranjas. Son la propia gente de los pueblos la que no quiere estas instalaciones, porque no es verdad que beneficien a los pueblos. Generan muy poco empleo porque están muy mecanizadas y con Claro. muy poca gente pueden digamos, funcionar. Y no es verdad. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la despoblación, las macrogranjas son un problema.